Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en el centro de la provincia de Alajuela, en el pueblo de Alajuela, para recorrer algunas de sus calles y avenidas más importantes y conocer un poco sobre la historia de este poblado que es de los importantes acá en la zona metropolitana de Costa Rica. Sí, Alajuela definitivamente es una de las ciudades más importantes del gran área metropolitana de San José y que forma parte de esa gran conurbación de ciudades que prácticamente casi todas las ciudades de provincia se encuentran cercanas entre sí. Solo las provincias lejanas no son las que tienen ahí las ciudades más cerquitas. Pero exactamente estamos comenzando este recorrido por esta ciudad bastante bonita que vamos a recorrer parte de el casco central de la ciudad. Y estamos iniciando esta caminata en la terminal de buses Fecosa, aquí en los alrededores de la calle 10 León Fernández. De hecho, esta estación que nos pareció bastante bonita fue construida por la municipalidad de Alajuela a un costo de 2.220 millones de colones para movilizar a más de 45.000 personas que viajan a otras zonas de la ciudad de Alajuela o del cantón de Alajuela, como Las Cañas, La Giralda, Brasilia, Montecillos y Turrucanes. Así es que bastante interesante todo este espacio, y también, si no me equivoco, también salen acá el transporte para también otras provincias y otras ciudades un poquito más lejanas. Sí, acá en Costa Rica hemos podido percibir de que hay un sistema de transporte bastante bien articulado y que, bueno, está administrado por empresas privadas, pero hay una cantidad de terminales importantes en todas las provincias que hemos visitado en este recorrido por Costa Rica, bastante grandes, bastante importantes. O sea, hay un movimiento de personas bastante importante a través de este medio de transporte. Y quizás por esa razón una terminal de estas magnitudes acá en esta zona, que es de las terminales de autobuses más recientes que pudimos observar nosotros en diferentes puntos de Costa Rica. Así que muy bien, porque de alguna manera también eso nos permitió a nosotros podernos movilizar con alguna tranquilidad en el territorio costarricense, Omar. Sí, bastante interesante toda esta zona. Y bueno, hablar de Alajuela es también remontarse a su historia. Esta zona que conocemos actualmente como el Cantón de Alajuela fue territorio del reino Huetar de Occidente, un reino formado por pueblos originarios, que de hecho para la época de la invasión española este reino estaba a cargo de una figura histórica llamada Cacique Garavito. Esta región del reino Huetar de Occidente se encontraban residiendo indios huatusos, capatas, tices y votos. En plena invasión española, el primer español que llegó a estas tierras fue Juan de Caballón y Arboleda, quien construyó una especie de castillo fuerte e inició el proceso de defensa del territorio por parte del reino Huetar de Occidente. Y pues lastimosamente las epidemias que asolaban a la población indígena de todas las enfermedades que traían los españoles y que ya eran inmunes ellos, pues para la población indígena en todos estos espacios donde ellos llegaban a colonizar, pues era prácticamente una sentencia de muerte, ¿verdad? Y gracias a estas enfermedades, los pueblos originarios de esta región no pudieron defender su territorio y por tal motivo se dieron finalmente a la conquista. Ya estando en la época colonial, la primera vez que se menciona este territorio en un documento
oficial fue en el testamento del sargento mayor García Ramiro Corajo, allá por 1657, en donde le dejaba todas sus pertenencias y propiedades a su viuda, doña Juana Vera y Sotomayor. Y en ese documento se menciona un espacio de un pueblo llamado Guadalupe, que estaba rodeado por 2 ríos llenos de laja de piedra, que se leía de cierta forma como la Lajuela. Además, ese testamento que estamos haciendo mención es prácticamente un documento de importancia en la historia de la ciudad, ya que se convierte en la primera propiedad registrada ante las autoridades de la futura Alajuela, y que en los alrededores de 1864, que nos adelantamos un poquito en la historia, en una escritura de obligación se vuelve a leer el lugar de la Alajuela, ya en un espacio llamado el Valle de Barba, cercano al río Canoa. Bien interesante esa parte de cómo se fue tergiversando o cambiando el vocablo de la Alajuela, para que en un espacio de una refundación que hubo de la ciudad, pues definitivamente se conociera como Alajuela, así como lo conocemos ahorita. Pero estamos llegando como a nuestro primer punto de interés histórico en esta caminata. Sí, estamos frente al mercado municipal de Alajuela, este espacio de comercio importante en esta provincia y que son muy comunes también en todo el territorio costarricense. Dentro del periodo de la fundación oficial de Alajuela, se adquiere un terreno que sería utilizado como una especie de lonja para que los alajuelenses adquirieran productos. Posteriormente, el espacio funcionó como plaza central, pero siempre dedicado a la función de mercado. A lo largo de los años 1800, el siglo XIX, nacieron varios intentos por dejar un espacio dedicado a la función de mercado en un lugar que estuviera apto para este fin. No es hasta finales del siglo XIX, en 1892, que el comerciante alajuelense don Procopio Arana Alvarado adquiere una gran parte de los terrenos ubicados en la manzana del Mesón de Uribe, que propició iniciar conversaciones con la municipalidad para arrendarles el espacio por 17 años y de esta manera tener un mercado digno de la ciudad. Desde aquí hasta la actualidad, el espacio ha sido expandido y mejorado según las necesidades, agregando nuevas áreas de venta hasta tener pues la versión que actualmente estamos recorriendo, que básicamente es una manzana completa, un mercado que tiene esta estructura que hemos podido observar en todo el territorio de Costa Rica con respecto a este tipo de instalación comercial. Es un mercado cerrado, techado, pero muy bien segmentado, Omar, con los pasillos bien delimitados, las áreas comerciales también de alguna manera bien definidas. Existen espacios también para el comercio de alimentos, hay cafeterías o sodas, como son conocidas en el territorio de Costa Rica, las cafeterías o lo que nosotros en El Salvador conocemos como chalets también. O comedores. Acá en Costa Rica son conocidas como sodas. Así que sí es un espacio muy variado, hay comercio de productos de primera necesidad, pero también aparecen algunas otras ofertas de cosas que tienen más que ver con la tecnología, vestimenta, calzado, en fin. Es un comercio bastante variado y que de alguna manera la instalación de este mercado municipal en esta zona también permite de que las
cuadras circundantes se llenen de comercio, y las podemos observar acá, Omar, en este espacio, que todo el perímetro, en la calle o del otro lado de la cuadra, pues observamos mucho comercio, bastante comercio. Sí, bastante interesante, que incluso en varios mercados que hemos visitado aquí en Costa Rica, el comercio se expande hacia las partes externas, al perímetro externo. Ahí teníamos también en pantalla una placa en la cual se menciona que en esa cuadra, o en ese solar, perdón, fue el lugar de fundación del Instituto de Alajuela, que esa placa pues conmemoraba el 110 aniversario de ese espacio, que más adelante vamos a ver el edificio donde fue trasladado ese instituto, y que ahora se ha convertido pues en un instituto en una institución de educación superior. Regresando a la historia de la fundación de este lugar, posterior a la existencia de ese testamento que estábamos mencionando, se crea un proceso de un proceso de crecimiento urbanístico en el lugar, en donde en una especie de caserío crece con los años lugares de habitación, y empiezan a residir personas que gran parte de su economía giraba a la agricultura. De hecho, esta zona en unos cuantos años fue conocida como la región de los 5 barrios, ya que habían varios núcleos poblacionales, entre los que podemos mencionar los Taragüenses, Las Ciruelas, Río Grande, Poás y La Alajuela. Es aquí en donde hay un pasaje bastante interesante en la historia de La Alajuela en ese momento, en la cual en el año 1748 el obispo Isidro Guillén y Figueroa inicia un proceso de traslado de todos los habitantes del Valle de Barba hacia un espacio en donde estaba fundada la ermita de Cujubucuy, y que prácticamente ese espacio es lo que nosotros conocemos ahora como la ciudad de Heredia. De hecho, hubo como una especie de negativa de los residentes a trasladarse a ese nuevo espacio, y empieza como un proceso de allanamiento y un incendio de los 5 barrios, en donde las Alajuelas se incendiaron alrededor de 25 casas, y esto para promover ese traslado. Pero luego de este triste pasaje histórico donde se pierde varios espacios de La Alajuela, nos podemos remontar hasta 1770, en donde los vecinos que no se trasladaron al nuevo espacio solicitan un oratorio provisional. Y no fue hasta que el obispo de Nicaragua y Costa Rica, Monseñor Lorenzo de Tristán y Esmenola, en 1782 brinda un permiso para que se construya una iglesia, y nombra al cura presbítero Juan Manuel López del Corral en 1785 para que fuera el encargado de iniciar todo este proceso. Hasta que el 22 de diciembre de 1863 se bendice una iglesia que en el futuro se convertiría con el tiempo ya en lo que conocemos ahora como la Catedral de Alajuela. Y es por tal motivo que se considera que el día 12 de octubre de 1782, gracias a las indicaciones del obispo de Costa Rica y Nicaragua, es el día de la fundación de Alajuela, y que el vocablo ha ido tergiversándose con el tiempo hasta conocer ahora este espacio como Alajuela. De hecho, en los últimos años de la colonia, el primer ayuntamiento de Alajuela, aprobado por las Cortes de Cádiz, empezó a funcionar en 1813, ya cercano a la época de la independencia de Centroamérica. Y para el 18 de diciembre de 1813 se le otorga el título de villa, y al pasar este título, el lugar fue llamado Villa Hermosa, que con los años también cambió su nombre a San Juan Naponuceno de Alajuela, pero hasta el 20 de noviembre de 1824
se le otorga el título de ciudad, ya estando en una época republicana, y se cambia el nombre oficialmente a Alajuela, con el vocablo que todos conocemos actualmente. Y ya estamos en el siguiente espacio de interés de este recorrido. Estamos en la zona conocida como el Parque de los Niños Calián Vargas. Este parque se encuentra nombrado en honor a Rafael Julián Maximino Vargas Molina, mejor conocido como Calián. Este personaje, oriundo de Alajuela, fue en vida miembro de la Sociedad Obrera Alajuelense y vicepresidente de la primera junta directiva de la Liga Deportiva Alajuelense. De hecho, hay una tradición deportiva importante, más que todo con respecto al fútbol, acá en esta provincia, Omar. El equipo de fútbol de esta ciudad es importante en la Liga Nacional. Además, este espacio posee el nombre de Lis Niño, debido a que acá se encuentran instaladas una serie de estructuras para la entretención de los niños, influenciado por la Convención sobre los Derechos del Niño, establecida por las Naciones Unidas. Y de hecho hay una cantidad de alegorías a este hecho, y también hay algunas placas que de alguna manera cuentan la historia de Calián Vargas, de aquel extremo que estamos viendo allá al fondo de la toma. Es un espacio bastante interesante. Lástima que estamos en este recorrido en un día un poco lluvioso, un poco nublado, y se ve así como que un poquito apagado el espacio, pero sí realmente es muy propicio para el entretenimiento de los niños. Hay una cantidad de estructuras que, bueno, ahí hemos ido observando en la pantalla, y algunas estructuras para descansar, estas esculturas que también están ubicadas en el espacio. Hay un mural también que hace una alegoría como al ferrocarril y algunas cosas que tienen que ver también con la historia de esta provincia, de esta ciudad, de Alajuela. Bastante curioso todo. Muy bonito parque. Aquí estamos ya de alguna manera llegando al mero casco central de Alajuela. Aquí se encuentran la mayoría de plazas importantes que queremos mostrarles en este recorrido, y que hacen también alusión a héroes de la historia costarricense, y a personajes pues que tienen que ver con la historia de la provincia de Alajuela, que, como les mencionaba, es una de las más importantes de lo que nosotros podríamos llamar la zona metropolitana de Costa Rica. El gran área metropolitana de San José, podemos decir. Exactamente, en donde, aunque San José es la ciudad capital, pero estos cascos de provincia están muy cercanos a la ciudad de San José, tanto Alajuela, la ciudad de Cartago, Heredia, se encuentran pues como en una relativa cercanía con San José, y por esta razón de alguna manera forman una especie de área metropolitana que es bastante extensa y bastante bonita de recorrer, y que a lo largo de todos estos recorridos que vamos a mostrarles, pues las vamos a ir conociendo una por una. Y aquí nos encontramos enfrente de otro espacio bastante interesante. De hecho, el Parque de los Niños, y este parque que tenemos ahí en pantalla lo divide la calle 2, que estábamos viendo que estas calles y avenidas, aparte de tener la numeración correspondiente, también tienen como un nombre asignado. Y en este caso la calle 2 tiene el nombre de el obispo Tristán Esméndola, que es el fundador de la ciudad de Alajuela. Bastante interesante.
De hecho, todos estos espacios que hemos recorrido hasta este momento hemos observado que gran parte de las aceras, gran parte del mobiliario urbano tienen un proceso de urbanización bastante interesante. Se ve bastante ordenadas las aceras, dispuestas para que el peatón las recorra sin ningún inconveniente. Y es prácticamente lo mismo que hemos observado en todo este recorrido que vamos a dar. Así es que fíjense bien en cómo están dispuestas las aceras. Tienen inclusive hasta inclusive especie como de mosaicos en el piso. Es bastante interesante cómo han dispuesto un proceso urbanístico acá y una mejora visual de la ciudad de Alajuela. Pero ahorita ya en pantalla tenemos el siguiente espacio de interés de este recorrido, que es el Parque Juan Santamaría. Este parque es un homenaje a quien en vida fuera el héroe más grande de la historia costarricense y que inclusive para la República de Nicaragua también es un héroe nacional. Estamos hablando de Juan María Santamaría Rodríguez, quien en el marco de la campaña nacional en 1856 y 1857, en donde hay un pasaje de la historia costarricense y nicaragüense que se enfrentan a una invasión estadounidense liderada por William Walker. Hay un proceso como de enfrentamiento bélico, más que todo en Nicaragua, pero que se veía inminente la llegada de los filibusteros para invadir Costa Rica. Empieza un pasaje dentro de esta gran campaña nacional en donde en la batalla de Rivas, Juan Santamaría logra incendiar el mesón de guerra en la ciudad de Rivas, estando ya Juan Santamaría herido de muerte. Y ante tal acontecimiento, donde lograron vencer a William Walker, automáticamente la figura de Juan Santamaría se convierte en un héroe nacional. Y en agradecimiento a su gesta heroica, pues se levanta este monumento en su honor, en donde podemos ver esta pieza escultórica y este monumento, donde observamos a Juan correr hacia el mesón de guerra, sosteniendo en su mano derecha la antorcha que iniciaría el fin de la guerra, y en su mano izquierda pues sosteniendo una bayoneta. Todo este conjunto artístico que estamos observando ahorita fue develado el día 15 de septiembre de 1891, y la estatua de este héroe nacional se encuentra en un pedestal bastante interesante, pero que en específico la pieza escultórica de Juan Santamaría es una pieza hecha a base de bronce y está firmada por el escultor francés Aristide Crossi, que por las características de cómo está esta pieza de bronce, yo la podría ubicar en la influencia neoclásica. Tiene ese movimiento que caracteriza las piezas escultóricas del neoclásico. Y este monumento pues se encuentra flanqueado por 2 cañones, mientras que el pedestal en donde está montada la pieza escultórica de Juan Santamaría posee unas cabezas de león y 2 altorrelieves representando el momento en donde Juan se presenta como un voluntario a quemar el mesón, y otro altorrelieve en donde ya podemos observar el incendio y el momento de su muerte. Prácticamente todo este parque tiene unas alegorías a la gloria, ya que no solamente cómo está decorado este monumento, sino que también podemos ver en otros espacios que ya vamos a recorrer un tipo de decoración que aluce a la gloria, y también observar vegetación como robles y laureles, que también el laurel es otro símbolo de gloria. Así es que bastante interesante todo este conjunto escultórico. Es una plaza bastante interesante.
En uno de sus costados posee una estructura que por tal motivo la plaza no ocupa toda la manzana completa, pero da pie a que en una de las paredes en donde se encuentra un edificio, pues se logre observar un mural, también en honor a toda esta gesta heroica. Bastante curioso, bastante interesante este pasaje de la historia costarricense que poco a poco lo hemos ido descubierto con las investigaciones de estos recorridos y de las visitas que hemos dado acá en Costa Rica. Así es que bastante hermoso este espacio. Es muy bonito toda el área. Y es es una plaza básicamente que ocupa casi que una cuadra, una manzana. Y que bueno, aquí estamos como en la parte trasera de este espacio. Y acá pues se ubica este mural inspirado en la campaña nacional, que ya lo vamos a ir observando por ahí, y que pues es un mural bastante masivo. Utiliza toda una todo el costado de este edificio, y muy bonito, es muy interesante, y pareciera como que te muestra una especie de historia cronológica de ese momento de la historia. Todo el parque ha sido pensado para enaltecer la figura de Santa María, y pues de alguna manera este mural también de algún modo pues le hace referencia, junto con todo lo que sucede en la historia de ese punto exacto de Costa Rica. Bastante bonito también. Hablando específicamente de algunas curiosidades de Alajuela, mientras seguimos recorriendo el Parque Juan Santamaría, podemos ubicar que Alajuela fungió como capital de Costa Rica entre 1834 y 1835. Y esto ya que en esa época, posterior a la independencia y ya en la época republicana, podemos ubicarlo, existió una ley llamada Ley de la Ambulancia, en el cual le otorgaba la rotación de la capital de la República entre las 4 ciudades más importantes de Costa Rica. Así es que en ese periodo de tiempo Alajuela fue la capital de la República de Costa Rica. De hecho, también en septiembre de 1842 comenzó desde Alajuela la rebelión contra Francisco Morazán, quien había entrado a Costa Rica por el Valle Central de Alajuela, como parte de estos esfuerzos militares que Morazán tenía en toda la región centroamericana para intentar restablecer la República Federal de Centroamérica, que se había disuelto allá por 1839, más o menos, y que pues por tal motivo en esta rebelión pues acá prácticamente empieza como una defensa del territorio por parte de los costarricenses, y hay como un inicio entre esos conflictos bélicos que se dan en ese marco de ese momento histórico en la cual Morazán definitivamente pierde esa batalla ante una gran cantidad de gobiernos conservadores que se encontraban en Centroamérica, y que pues en Costa Rica encontró el lugar en donde se cegaría su vida. La ciudad también es la cuna del héroe nacional, pues Juan Santamaría Rodríguez, que aquí prácticamente estamos viendo una gran cantidad de lugares en honor a él. Y a Alajuela, al estar relativamente cerca del puerto de Punta Arenas, fue el primer lugar en donde se inició la siembra del café en Costa Rica y su consiguiente exportación. Bastante interesante todo este lugar. Hay una gran cantidad de curiosidades que hemos encontrado investigando sobre esta ciudad bastante bonita. Sí, el territorio costarricense como tal tiene una cantidad de historias que las podemos remontar a esa época colonial,
y que, aunque es bastante curioso de que la región centroamericana casi siempre es vista como un todo, pero hay momentos de la historia costarricense que no corresponden con lo que se vivió desde Nicaragua hasta Guatemala o incluso hasta México. De alguna manera, esos países, los que ahora son Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y ese pedacito de México que está cercano a la península de Yucatán, la zona que ahora es Chiapas, que conformaban de algún modo la Capitanía General de Guatemala, como que sí tienen una historia más arraigada entre ellos, y Costa Rica como que vivía sus propias justas adentro del territorio. Quizás por esa razón también el esfuerzo de Francisco Morazán, cuando se crea la República Federal, tiene una resistencia más grande acá en Costa Rica, probablemente por ese mismo motivo, de que algunos de esos momentos históricos del país o del territorio no concordaban tanto con lo que los demás países habían vivido o los demás territorios habían tenido que pasar a lo largo de todo ese momento de la invasión y la colonia española. Sí, bien interesante. También hay dos empresas que prácticamente tienen como su sede acá. De hecho, estábamos investigando que la cooperativa de productores de leche Dos Pinos posee la planta del Coyol en los alrededores del cantón de Alajuela, esta empresa de leche bastante importante en Centroamérica. Y la familia Lizano, que es oriunda de Alajuela, pues inicia en esta ciudad la producción de uno de los condimentos alimenticios más famosos de Costa Rica, la salsa Lizano. Una salsa bastante deliciosa que nosotros la hemos disfrutado en todo este viaje. Y estamos llegando al siguiente espacio de interés, el Teatro Municipal. Estamos frente al Teatro Municipal. En este lugar se encontraba otro espacio teatral con el mismo nombre, con hermosos palcos, pero que fue demolido para darle paso a esta nueva versión. Este lugar funcionaría como salón de actos para el Instituto de Alajuela. Esta obra arquitectónica de gran importancia fue construida por el gran arquitecto costarricense José María Barrantes, quien fuera el máximo exponente de la arquitectura art deco y neocolonial acá en Costa Rica. Barrantes diseñó este teatro con influencia deco, pero se observan detalles neocoloniales como los remates de influencia barroca que tiene acá este espacio. El teatro en su forma actual data de 1956, que de hecho corresponde bastante con la corriente arquitectónica, ¿verdad? Ese momento de la arquitectura. Y es el tercer espacio cultural del país, por detrás de el mítico Teatro Nacional de Costa Rica y el Teatro Municipal Melico Salazar, que se encuentra esquina opuesta a la Catedral de San José. Por decreto ejecutivo número 17627-C, publicado en la Gaceta número 131 del 31 de julio de 1987, este teatro pasó a ser parte del protectorado del Departamento del Patrimonio Histórico, que es una oficina del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes del gobierno costarricense. A lo largo de los años, este espacio estuvo utilizándose, pero también tuvo como épocas de abandono, hasta que en 2003, y como parte del proyecto Visión Alajuela 2010, la municipalidad decide invertir en este espacio para convertirlo en el teatro de la ciudad. En este contexto se invierten 292.500 millones de colones para su restauración y fue reinaugurado el 30 de enero de 2013.
7 ya en esta forma que observamos. También por ahí había un reloj en la esquina de esta intersección de la marca Olvera, que posiblemente lo ubicamos de la relojería Olvera de la ciudad de Puebla, México. Y en pantalla ese pequeño monumento que es en honor a Calufa, que es la sigla que se le otorgó a Carlos Ruiz Fallas Cibaja, nacido acá en Alajuela el 21 de enero de 1909 y que falleció en San José el 7 de mayo de 1966. Calufa fue un escritor y dirigente comunista costarricense, conocido como esta sigla, que son las 3 primeras sílabas de su nombre, de sus 2 nombres y su apellido. Calufa es considerado como uno de los autores más importantes y emblemáticos de la literatura costarricense y es uno de muchos personajes que nacieron en este poblado y que tienen una relevancia histórica costarricense, nacional, pues que son parte de los... Bueno, no sé si por la corriente ideológica de Calufa es considerado de gran importancia para el país, pero sí, pues tiene una importancia en el quehacer costarricense de época. Y por ser hijo de la ciudad de Alajuela también, ¿verdad? Sí. Por haber nacido en esta ciudad. Detrás del Teatro Municipal se encuentra una de las joyas arquitectónicas de gran importancia para la ciudad de Alajuela. Prácticamente acá estamos como en el lugar más central de Alajuela. Estamos en los alrededores de este parque, que ya vamos a hablar también de él. Pero el edificio que se encuentra a la derecha de la toma, que ya va a volver a aparecer, es la Universidad Técnica Nacional Luis Alberto Monge, que es el nombre que actualmente posee este edificio. Pero fue durante muchísimos años la antigua sede del Instituto Alajuela, que fue fundado allá, esquina opuesta al mercado municipal, que observamos en un momentito de la caminata esa placa en donde se hace mención a que ahí fue el lugar fundacional de este instituto. De hecho, a lo largo de la existencia de este edificio que vemos ahorita, aparte de ser el Instituto de Alajuela, también funcionaron instituciones como la Escuela República de Guatemala, el Colegio Gregorio José Ramírez y el Colegio Universitario de Alajuela. Ya hablando específicamente del edificio, durante la presidencia de Bernardo Soto se publica en el periódico La Gaceta, en el acuerdo número 9 del 27 de enero de 1887, la creación de este instituto. Y el edificio es obra del arquitecto Enrique Inversinio, de arquitectura neoclásica, con un costo de alrededor de 124,000 pesos de la época. En ese momento todavía no eran colones costarricenses. Y es aquí en donde el instituto se trasladó, luego de estar en aquel espacio que les mencionábamos. Esta estructura ha sufrido daños durante varios momentos de la historia costarricense. Por ejemplo, durante el terremoto del 4 de marzo de 1944, el terremoto de Orotina. Y durante el terremoto también que asoló Alajuela en 1990. Pero particularmente hay un pasaje en la historia de este edificio en el cual el 19 de junio de 1987, durante el gobierno del expresidente Óscar Arias Sánchez, obtiene la distinción de interés histórico y arquitectónico, que es todo el edificio de aulas y el antiguo salón de actos que actualmente es el Teatro Municipal. Y gracias al terremoto de Alajuela de 1990 que mencionábamos, el edificio se declaró inhabitable y permaneció en ese estado prácticamente ruinoso durante muchos años, hasta que la UTN invierte alrededor de 500 millones de colones para intervenirlo y dejarlo en este estado, prácticamente como que si lo estuviéramos viendo al momento de su inauguración. Y ya luego del remozamiento que se le hizo por parte de este centro universitario,
Fue reinaugurado el 11 de abril del 2013 y se le coloca también el nombre de Luis Alberto Monge en honor al expresidente de Costa Rica que estudió en este mismo edificio, que de hecho, observando videos con respecto al momento de la inauguración, Luis Alberto Monge ya se encontraba, podemos decir, en los últimos años de su vida y logró estar en ese acto en el cual se le dedica el edificio en su honor. Bastante bonito todo este espacio que prácticamente ya le estamos dando vuelta a los alrededores del Parque Central de Alajuela. Sí, estamos en la periferia del Parque Central, también conocido por Parque de los Mangos, porque en esta zona, en este parque, abundan árboles de esta fruta tropical, ¿verdad? Que es tan sabrosa y que es bastante común aquí en nuestros países tropicales, aquí centroamericanos. Sin embargo, el Parque Central también es conocido como el Parque General Tomás Guardia. La función de este espacio como parque data de 1890 y fue diseñado por el arquitecto de origen italiano Rogelio Bernini. Tuvo un costo para la época de 2.700 pesos. Bernini se inspiró en los diseños de jardines renacentistas donde abundaban árboles y plantas ornamentales, así como fuentes y espejos de agua dispuestos de forma radial apuntando hacia el centro. Así como estamos observando, llegamos desde la esquina muy cerca de la iglesia del Pilar y nos acercamos poco a poco hasta este punto central donde se ubica esta fuente. Esta fuente fue diseñada por la empresa R. Laidlaw & Sons de Glasgow, Escocia, que probablemente fue una pieza de catálogo prefabricada. En época era muy común que las empresas que trabajaban con mármoles, con hierro forjado, tuvieran dentro de su oferta un catálogo de estructuras ya prefabricadas y que pues eran de más fácil adquisición porque ya estaban diseñadas o eran prácticamente armables. Entonces desde la ubicación de la fábrica era muy fácil embalarlas y enviarlas a la ubicación, en este caso pues hasta el continente americano. Otro de los detalles arquitectónicos que resaltan al momento de la inauguración de este parque fue un kiosco de corte neoclásico ubicado al oriente del parque, donde se ofrecían conciertos, que bueno, actualmente fue sustituido en 1960 y se construye este nuevo... Este ya no sería un kiosco, Omar, yo más lo ubico como una especie de anfiteatro o una especie de concha acústica. Parecido. De tipo modernista, en una especie de paraboloide hiperbólico. Muchos alajuelenses en aquel momento lamentaron la destrucción de esta obra. Un espacio bastante bonito y que de algún modo pues corona este centro de este poblado que tiene tanta historia, de la que ya pues hemos recorrido una buena parte de esta línea de tiempo, Omar, de Alajuela, ¿no? Desde aquel momento en el que el terreno fue adquirido y mencionado como esta zona de la Alajuela, ¿verdad? Y así hasta llegar a este momento importante. Frente a nosotros tenemos el Centro Alajuelense de la Cultura. Sí, este edificio, también conocido como la Casa de la Cultura de Alajuela, data de 1914 la construcción de este edificio bastante bonito, que también lo podemos ubicar en la influencia neoclásica de la arquitectura. Este edificio de color rosado, que su color no desentona en nada con todos sus alrededores, sino que realza su belleza arquitectónica.
Es declarado de interés histórico y arquitectónico según decreto ejecutivo 10878-C, publicado en el periódico La Gaceta, número 230 del 6 de diciembre de 1979. El edificio es de carácter estatal y prácticamente mide un cuarto de manzana. Aquí se encuentra la sala de sesiones del Consejo Municipal y otros espacios relacionados a la cultura alajuelense. Ahí teníamos también en el fondo la Plaza Tomás Guardia, que también tiene el nombre similar al parque y que está exaltado en honor al general Tomás Guardia Gutiérrez, que fue un general que estuvo en la campaña nacional contra William Walker y que fue presidente de Costa Rica. Y aquí en pantalla tenemos una joya arquitectónica bastante bonita, que actualmente funciona el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, que es el único espacio museístico en honor a la campaña nacional de 1856 y 1857. Este museo, inaugurado el 9 de abril de 1980, se encuentra funcionando, en donde operó la antigua cárcel de Alajuela y el antiguo cuartel de armas, también de influencia neoclásica, construido durante la presidencia del general Tomás Guardia Gutiérrez, y es obra del arquitecto Gustavo Casalini, que también se le agencia otra estructura en los alrededores del Parque Tomás Guardia. De hecho, la iniciativa de fundar un museo en honor a la campaña nacional inicia en el marco de los 100 años del nacimiento de Juan Santamaría, y que donde se funda una especie de museo en honor a él y a esta campaña, que posteriormente las reliquias se trasladan al Museo Nacional. Y pues con los años, a la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, pues se crea este museo histórico y que se encuentra acá en este edificio. De hecho, tiene una gran cantidad de placas conmemorativas. El edificio tiene protección patrimonial de la Convención de La Haya, que prácticamente le protege para que si sucede algún evento extraordinario y que se pierda el edificio, pues sea reconstruido nuevamente. Leyendo sobre la historia de este museo, prácticamente se encuentra toda la historia cronológica de esa campaña nacional. Y por si no se logra ver, porque aquí prácticamente con los árboles y este clima lluvioso se observa todos estos alrededores un poco oscuro, se encuentra aquí una placa que la estamos enfocando, en el cual se lee: este edificio, monumento histórico y arquitectónico de la ciudad de Alajuela, fue donado para ser sede del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas. Así es que bastante interesante este espacio, bastante imponente verlo desde de frente. La cámara no le hace justicia a la imponencia de este edificio. Y junto a él tenemos este otro espacio, este otro pasaje, el pasaje León Cortés Castro. Este pasaje, bautizado con el nombre del expresidente de la República, León Cortés Castro, quien tuvo carrera política siendo tercer designado a la presidencia, presidente y diputado del Congreso. Es bastante curiosa la asignación de este paseo a la memoria de León Cortés, ya que en su momento la historia lo ha señalado como un ferviente seguidor del fascismo y del régimen nacional socialista alemán, mejor conocido como el movimiento nazi. León Cortés se opuso al voto femenino y mantuvo posturas de no alojar en el país a judíos que huían del régimen nacional socialista en la época en la que estuvo Adolfo Hitler y sus organizaciones liderando este país europeo, y durante la campaña bélica que terminó en la Segunda Guerra Mundial. Así que un personaje algo controversial aquí
mencionado aquí de la historia costarricense y pues parte de la vida alajuelense, por lo visto. Exacto, junto a este pasaje teníamos también la Iglesia Metodista del Mesías, que data de 1928 y posee declaración de interés histórico arquitectónico, también publicado en la Gaceta el 30 de noviembre de 1999. Pero llegamos como al punto central más importante de la religiosidad alajuelense, que es la Catedral de Nuestra Señora del Pilar de Alajuela. Sí, bueno, esta iglesia que es bastante bonita, ya vamos a ir observando sus interiores muy pronto. Este es un edificio católico romano de tipo neoclásica y es la Catedral de la Diócesis de Alajuela, creada en 1921 mediante la bula Praedecesorum Nostrorum del Papa Benedicto XV. La verdad es que no somos muy buenos aquí hablando latín. Pero por ahí va la cosa. Pero por ahí va la cosa. El edificio que estamos observando no es la primera, sino que su fisonomía forma o toma la forma luego de múltiples mejoras que se han realizado a lo largo de los años. Es un edificio al que se le han ido añadiendo cosas. Luego de ser una especie de cobertizo de 15 varas de ancho por 75 de largo, a tener las dimensiones actuales. De hecho, el punto arquitectónico más importante es el que tenemos ahí en pantalla, que es la cúpula. Esa cúpula, inaugurada en diciembre de 1888, fue gracias al impulso de la Junta Edificadora de la Iglesia y diseñada por el arquitecto Gustavo Casalini, que también diseñó pues, el cuartel que teníamos ahí atrás, y que fue construido por Policarpio Soto. De hecho, la construcción de esa cúpula fue claramente una hazaña en la ingeniería de la época. Y en algunos momentos de su historia inclusive fue llamada la cúpula como la dulce novia de los alajuelenses. Y aquí ya estamos en el interior de la catedral. El interior es, pues, de vista impresionante. Parece tener un diseño tradicional de una iglesia de 3 naves, separadas por hileras de columnas, pero realmente no posee columnas en la zona de las bancas. Es un espacio bastante abierto. Al observar detenidamente las naves, parece que el techo es relativamente más bajo que las paredes laterales, dando una sensación de amplitud hacia los costados. Los techos poseen pinturas elaboradas por Hernán Ramírez Corrales en 2009, en algún proceso de restauración del espacio. En el centro de la nave principal se encuentran enterrados los corazones del general Tomás Guardia y de León Cortés, estos dos personajes de la historia alajuelense y de la historia costarricense, de los cuales ya hablamos, ¿verdad? Y que uno tiene 2 parques y el otro tiene un pasaje dedicado en su honor. Los vitrales parecen influenciados por la composición de Mondrian, una obra plástica de la influencia del neoplasticismo y que es del artista Pierre Mondrian. La verdad es que sí es un interior bastante bonito. Lástima, insisto, el día estaba muy nublado y por tanto no fue posible mostrar este interior con la iluminación que nos hubiera gustado para que se pudiera apreciar bastante los detalles. Sin embargo, pues ahí lo tenemos bastante. Tratamos de hacer la mejor toma posible para irles mostrando este espacio muy bonito, en el cual pues ya nos vamos acercando a la cúpula a la que mencionaba Omar, que pues era conocido como la dulce novia de los alajuelenses en aquel momento, y que tiene pues todos estos detalles, estos decorados bastante bonitos acá en la zona. Sí, así es que bastante bonito este edificio religioso. Creo que es el punto central del
marco principal de la ciudad de Alajuela, definitivamente una joya arquitectónica en sí, y que nos ha sorprendido bastante el centro histórico, podemos decir, de esta ciudad, bastante ordenada, bastante limpia, su urbanismo está bastante impresionante y pues vamos cerrando esta caminata en una especie de plaza en honor al fundador de la actual Alajuela, a Monseñor Lorenzo Tristán y Esméndola, que ahí está apareciendo en pantalla. Sí, aquí lo tenemos en pantalla, Lorenzo Tristán y Esméndola, fundador de la actual ciudad. Y de fondo, pues, la iglesia del Pilar, la catedral de Alajuela. Y bueno, con esto vamos cerrando ya este recorrido bastante bonito por todo el casco central de Alajuela, la ciudad capital de la provincia de Alajuela. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido muy interesante, muy lleno de historia, lleno de espacios muy bonitos. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase, es totalmente gratis. Y también presione el botón de la campanita de notificaciones para que la plataforma le notifique cuando tengamos un nuevo recorrido acá en Costa Rica o en cualquier otro punto de Centroamérica de los que visitamos acá en City Corners. También recordarles que este esfuerzo busca promover la cultura y la historia de la región centroamericana. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar con una donación, en la cajita de descripción y en el comentario fijado de este recorrido les dejamos algunos enlaces por los cuales usted nos puede también apoyar este proyecto y financiar algún otro recorrido en algún otro bonito lugar de nuestros territorios centroamericanos. Así que desde acá, frente a la iglesia del Pilar, de Nuestra Señora del Pilar, en Alajuela, nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado en todo este recorrido y esperando vernos nuevamente en algún otro punto de Costa Rica o de Centroamérica. Así que sin más, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.